antes de partir esta presentación, voy a dejar un quiz que va a salir a continuación en su pantalla. Pueden escoger una sola opción y quiero que me digan por qué crees que los salarios son importantes. Entonces quiero que votes en el quiz que va a salir en tu presentación y vamos a compartir después los resultados para que sepamos tu respuesta. Entonces voy a dar 10 segundos para que respondan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces ahí están apareciendo las votaciones. Y ya, podemos finalizar la votación. Vamos a compartir los resultados. Y miren qué interesante. De la pregunta que les acabo de hacer, de por qué creen que los salarios son importantes, hay gente que dice que los salarios son importantes por la importancia económica para nuestro país. Hay otras personas que dicen que los salarios son importantes por sus paisajes. Y también hay gente que nos dice por la flora y fauna. Y bueno, algo curioso dice, nadie desconoce el valor de los humedales, o de los salares. Entonces vamos a dejar de compartir la encuesta. Y vamos a partir. Bueno, salares, esta clase se llama Salares, Reserva de la Vida en el Desierto de Atacama y el Altiplano. Y yo sé que muchos de ustedes deben estar pensando, o deben haber entrado a esta presentación por el nombre, por el título de la vida, pero también los salares tienen una gran importancia por su belleza paisajística y también porque los salares esconden uno de los minerales más importantes para lo que es la nueva transición energética o la cuarta revolución industrial y la descontaminación del planeta a través de las energías limpias. Y esto ha causado mucha controversia a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, porque los salares se han explotado y se han afectado su ecosistema. En esta clase vamos a aprender qué son los salares, dónde están en Chile, en específico en nuestro territorio, cómo se forman y cuál es su importancia, si es que la tienen, su importancia ecológica. Y antes de partir, quiero presentarme. Mi nombre es Jordán Jofré, soy geólogo ambiental de Chile. Ahí pueden ver dónde está la fecha, dónde estoy en las fotos. En los últimos más de 3 años me he dedicado a la educación, específicamente capacitando a gente que trabaja en el área de turismo. Y también me he desempeñado educando en relación al entorno natural en liceos y colegios. Ahí pueden ver también las fotos, los niños no están ahí muy felices, parece. Y también me he dedicado a trabajar como asesor de medio ambiente, desarrollando líneas de desarrollo de investigación y educación para las comunidades indígenas en Chile, en el norte de Chile, las comunidades que se conocen como atacameñas. Y ahí estoy yo participando en algunas actividades de las que hacemos con las comunidades, específicamente en generar investigación respecto al agua, monitoreo ambiental y educación. También me ha tocado participar en instancias ya más formales. Por ejemplo, en el Congreso he tenido la fortuna de poder ir a exponer la importancia que tienen los salares y los humedales del norte de Chile, en instancias donde se ha discutido lo que es la ley de protección a los humedales. Y ahí también los que son de Chile pueden ver a unos cuantos personajes de la política chilena. Y uno de los desafíos más importantes que me ha tocado enfrentar como profesional ha sido dirigir el informe técnico que presentaron las comunidades atacameñas en la cuenca estelar de Atacama en contra de una empresa que se conoce como SQM y también en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, producto de unos daños ambientales que ocurrieron aquí en el territorio. Eso es un poco de lo que he hecho y de
y de quién soy y de qué me dedico respecto a esta parte de la geología y específicamente aplicada al medio ambiente y a la comunidad. Y bueno, en esta clase vamos a ver qué es un salar, cómo se forman, cuáles son los factores que influyen, dónde se encuentran en Chile, por qué están allí, qué minerales o rocas existen en los salares, qué diferencias existen entre ellos en Chile y cuál es la importancia que esto tiene. Entonces vamos a partir con la primera pregunta. ¿Qué es un salar? Yo creo que muchos de ustedes han visto estos paisajes por ejemplo, las propagandas de turismo, etcétera. Y bueno, justamente es un salar, es un paisaje donde vamos a encontrar planicies con estas costras blancas, con algunas formas y figuras que se ven en el suelo. Eso es un salar. Un salar es un contexto geológico en el cual se encuentra en climas desérticos, donde, producto de la evaporación, se forman las sales. Eso en palabras sencillas, ¿qué es un salar? ¿Y cómo se forman? Deben estar preguntando. Bueno, un salar se forma básicamente por evaporación. Imaginemos que tenemos una olla con agua, o de hecho, piensen en este momento en el hervidor eléctrico que tienen en sus casas, o la tetera, o la olla que tienen en sus casas en este momento, y piensen en la fina costra de sarro que probablemente debe tener ese hervidor. Bueno, justamente así se forman los salares, producto de la evaporación del agua. No es agua pura, es agua que tiene minerales, y esos minerales van precipitando en la superficie del suelo. Otro factor que influye en su formación son los climas. Nosotros tenemos dos trópicos, que son el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son lugares del planeta donde se encuentran ubicados todos los desiertos. Y allí el clima es característico por ser áridos, semiáridos, incluso hiperáridos. Otro factor importante que influye en la formación de los salares es el relieve. El relieve es cómo es el paisaje. Si es un paisaje con cerros, si es un paisaje con volcanes, si es un paisaje con quebradas, con ríos, etc. Y este paisaje tiene que ser de forma de una olla, como la que aparece ahí mismo. Vamos a seguir tomando ese ejemplo. Entonces, este paisaje se caracteriza porque tiene que tener cuencas endorreicas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta olla que almacene el agua. El agua, cada gota de lluvia que va cayendo en el territorio, va llegando a esta cuenca y finalmente, gracias al clima que tenemos acá, que es un clima desértico, que hace que hayan altas tasas de evaporación, el agua se evapora y va formando las sales. Entonces, de esa manera se forman los salares, producto de la evaporación de los climas desérticos en un contexto geológico que es de cuencas endorreicas. Y bueno, ¿dónde se encuentran en Chile? ¿Y por qué están allí? Entonces, la verdad es que los salares se encuentran por todos lados en el norte de Chile. O sea, las sales están por todos lados. Y ahí pongo una foto de Don't Be Salty. Pero si somos específicos, bueno, los salares en sí, como pueden ver en la imagen, van a ver que aparecen manchas negras. Las manchas negras corresponden a los salares en el norte de Chile, específicamente en 4 regiones, que es la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Entonces es el único lugar donde existen salares en Chile. Bueno, y también se encuentran en Argentina, donde pueden ver en la flecha, y también en el sector de Bolivia y en el sur de Perú algunos salares también. ¿Y por qué están allí? Bueno, ¿se recuerdan que yo les hablé del relieve? Bueno, nuestro relieve se caracteriza porque desde la costa hasta los Andes tenemos cordilleras. Tenemos la cordillera de la costa, tenemos la precordillera y tenemos la alta cordillera. Entre medio también tenemos depresiones, cuencas, es decir, tenemos ollas que van a facilitar que se formen estos salares. Acá tenemos un ejemplo más claro, donde acá tenemos una cuenca, ustedes pueden ver ahí, y el agua que cae, es decir, el agua que va rellenando esta olla, se va a ir evaporando, producto del clima desértico, y finalmente va a formar las sales. O sea, vimos que el clima del norte de Chile es desértico, pero es desértico hiperárido y árido. Hiperaridez se caracteriza porque las lluvias son muy escasas, incluso en algunos lugares no llueve.
Por ejemplo, ustedes podrán ver en el continente, en esta foto que tenemos acá del continente, que donde está Chile existe un lugar que es particularmente seco. Como pueden ver ahí en la imagen, los cerros son desnudos, acá no tenemos bosques, no tenemos vegetación como en otros lugares. Incluso al ser hiperárido, existen construcciones que están hechas de bloques de sal y que hasta el día de hoy existen esas construcciones porque no cae ni una gota de agua que haga que esas sales se laven de alguna manera y que se destruyan esas construcciones. Pero también tenemos agua, o sea, yendo hacia más a la cordillera, avanzando en altura, aumenta la cantidad de agua, aumenta la precipitación, es decir, que el clima se transforma un poco más árido. Y ahí podemos ver que incluso el agua brota desde el suelo formando estas vertientes u ojos. Por lo tanto, el clima va a definir las condiciones hidrometeorológicas de precipitación, evaporación y también el viento, que son sumamente importantes. Muchas veces tenemos la noción de que porque vivimos en un desierto no hay lluvia, pero la verdad de las cosas es que cuando cae agua lo hace con bastante fuerza, y aquí podemos ver cómo esta quebrada se destruyó completamente, producto de un aluvión que se generó, producto de las lluvias del invierno altiplánico. A tal punto de que incluso el presidente de la República ha decretado en varias ocasiones zonas de catástrofe en este sector del país. El viento, ¿para qué decir? El viento aquí es terrible. Incluso esta es una foto de la ciudad de Calama, que está en el norte de Chile, en la región de Antofagasta, donde en algunas épocas del año hay tanto viento que uno no puede ver nada en la ciudad. Y bueno, otro factor importante de por qué están allí los salares en nuestro país es debido a las rocas. Específicamente de un tipo de roca que son las rocas volcánicas. O sea, las rocas que se encuentran en la cordillera de la costa, en la precordillera y en la alta cordillera son principalmente rocas volcánicas, aunque también tenemos de otros tipos. Pero ¿por qué son importantes estas rocas? Porque estas rocas nos van a entregar los elementos necesarios para que se formen las sales de los salares. Incluso hay tantas rocas volcánicas que la gente de algunos poblados construye sus casas efectivamente con estas rocas. Por ejemplo, estas son construcciones en el poblado de Toconao, en la cuenca del Salar de Atacama. E incluso los antepasados, también nuestros ancestros, hacían construcciones y fortalezas con las rocas volcánicas. Este es el Pucará de Quítor, en San Pedro de Atacama. Y bueno, recuerden que le dije los elementos. Es importante que esta olla con agua tenga elementos, así como un caldo de una cazuela. Si el caldo de una cazuela es desabrido, no es rico, entonces no es concentrado. De la misma manera, esta olla, esta agua que de los salares tiene que tener concentración, tiene que tener esa concentración de elementos necesarios para que se formen las sales. ¿Por qué? Porque cuando cae el agua y avanza, ya sea por la superficie del terreno o por la subsuperficie, es decir, a través del agua subterránea va avanzando, va atravesando las rocas volcánicas y se va enriqueciendo esta agua con elementos. Podemos pensar de que, por ejemplo, cuando llueve, el agua arrastra barro, arrastra arena, arrastra rocas. Bueno, de la misma manera, el agua arrastra elementos. ¿Y qué elementos va a arrastrar? Aquí les pongo estas dos fotos para que lo entiendan. Hay elementos de las rocas que no se arrastran y hay elementos de las rocas que sí se arrastran. Esos elementos se conocen como elementos inmóviles, como el señor que está ahí, que no lo pueden mover, y hay elementos que son muy móviles. Justamente los elementos móviles son los que van a dar lugar a las sales. Esos elementos, por ejemplo, son el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, los sulfatos y algunos carbonatos. Por lo tanto, nuestro caldo de esta olla se va a ir enriqueciendo de estos elementos producto de que están altamente concentrados en las rocas volcánicas. Es como si hiciéramos un café. Cuando ustedes hacen un café de grano, que ojalá es que en algún momento alguno de ustedes esté tomando, el agua cae en el filtro y va filtrando. Hay parte del café que cae y hay elementos que quedan ahí. De la misma forma ocurre este proceso. Entonces, por eso están ahí los salares en nuestro país. Están ahí porque las rocas entregan los elementos necesarios para que se formen, el clima hiperárido y árido,
y también la configuración del relieve. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias existen entre los salares de Chile? Bueno, ¿qué minerales o rocas existen en los salares? Ahí está. Bueno, las rocas y minerales que existen en los salares son muy clásicas, son las evaporitas. Y bueno, ¿por qué se llaman evaporitas? Bueno, porque se forma el producto de la evaporación. Muy sencillo. Bueno, ¿y qué minerales existen en los salares? Bueno, las sales. Creo que ya muchos de ustedes deben haber entendido eso. Y bueno, esto es una foto de un paisaje que se encuentra en el Salar de Atacama, que se conoce como Valle de la Luna. La luna no se ve así, esta foto es así por el marketing que se hace, y está cubierta, como pueden ustedes ver, en la superficie por un color blanquecino. Bueno, esas son las sales. Aquí tenemos otras estructuras que se forman producto de las sales, porque las sales van creciendo. Estas estructuras se conocen como gypsum hoodoo, y lo que hacen son como torres. Estas torres van creciendo producto de la precipitación de las sales, específicamente de yeso. Las que están en la parte más superior y en la parte inferior son alitas, que después las vamos a pasar a ver. Bueno, otras estructuras que se pueden encontrar en los salares son estos como globos que aparecen, estos gusanos que son de sales. Producto de que el agua subterránea, que se calienta producto de la evaporación, en los niveles más superficiales de las costras del suelo, va precipitando los minerales. Para los que no conocen qué es lo que es precipitación es cuando tenemos este caldo, está tan concentrado con elementos, y cada vez que yo lo caliento se va concentrando más, hasta el punto en que van cayendo las sales. Algunas de las sales que vamos a encontrar son las sales de cloro y sodio. El nombre técnico se llaman alitas. Y bueno, la gente de Chile debe saber que es muy usada para los asados, para las comidas, etc. Otras sales muy clásicas son las sales de azufre y calcio, que son las sales de yeso. Entonces ahí tenemos una foto para que vayan entendiendo a qué nos referimos. Otras sales muy importantes son las sales que tienen nitrógeno, que son muy importantes en el norte de Chile, porque nuestro país, entre los años 1880 y el año 1920, fue uno de los principales exportadores de los nitratos, específicamente salitre, ¿cierto?, que es para los cultivos. Y bueno, otras sales muy importantes son los boratos, que tienen boro. Un uso muy típico, se usan las sales de boro, se usan en los detergentes. Y muy probablemente sus hijos o hermanos pequeños deben usar estas sales para lo que se conocen como los slimes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias existen entre los salares de Chile? Bueno, la verdad es que hay dos tipos de salares en nuestro país. Hay salares que son maduros y hay salares que son inmaduros. Esa es como la división clásica que podemos encontrar en nuestro país y en general en el mundo de los salares. Los salares maduros en nuestro país se encuentran en lo que es la depresión central y la cordillera de la costa, y también en la precordillera. Algunos ejemplos clásicos de eso son el salar de Atacama, el salar de Pedernales, el salar de Punta Negra, Maricunga, y se caracterizan porque son salares que son altamente desarrollados, es decir, que tienen grandes espesores de sales en la superficie. Incluso algunos tienen 900 metros de profundidad de puras sales, como el salar de Atacama. Y van a ver ustedes que los paisajes son con mucha concentración de sales de diferentes tipos y formas. Los salares inmaduros se encuentran en la alta cordillera, limitando con Argentina y Bolivia, y se conocen como los salares altoandinos. Estos salares son, al ser inmaduros, no tienen tanto desarrollo y por lo tanto son mucho más susceptibles a las condiciones climáticas. Es decir, si es que ocurre una sequía extrema, estos salares se van a ver fuertemente afectados. ¿Por qué? Porque, como pueden ver en la imagen, no tienen un gran desarrollo de sus costas salinas. Y pueden ver en la foto que tenemos una laguna en un salar que se conoce como el salar de Tara, y a la mano derecha de su pantalla, vamos a ver, ¿dónde está la flecha? Van a ver que se ven unas franjas, unas líneas. Bueno, esas son paleocostas,
y se forman producto de que estos salares, al ser tan susceptibles a las condiciones climáticas, como les dije hace un momento, el agua ha ido retrocediendo, producto del cambio climático que ha ocurrido en los últimos tiempos, ha disminuido las precipitaciones y por lo tanto la disponibilidad de recursos hídricos. Aquí, por ejemplo, si uno hace una excavación en estos salares, va a encontrar que la costra salina, que se ve ahí en color blanco, solamente está restringida a unos cuantos centímetros desde la superficie del suelo, y por debajo ya vamos a encontrar el suelo o la roca ya en sí misma. Y como pueden ver en la foto, a mano derecha aparece el agua, es decir que el agua está en directo contacto con la superficie y por lo tanto todo el ciclo hídrico que ocurre ahí es muy susceptible a las condiciones como yo les dije. Entonces, ya que hemos visto cuál es la diferencia que existe entre los salares, yo les voy a dejar un quiz en su pantalla y el siguiente quiz va a ser, a ver si lo puedo poner, denme un momento, votación, aquí. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuántos salares crees que existen en el país? Entonces ahí responda, les va a aparecer en su pantalla. Menos de 100, entre 100 y 200, más de 200. Se va a dar 5 segundos para que respondan. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, veo que está dividida la votación. Hay gente que piensa que hay entre 100 y 200. Hay personas que nos dicen más de 200. Y hay gente que nos dice menos de 100. Vamos a finalizar la votación y ahí están los resultados. La mayoría de ustedes piensa que existen entre 100 y 200 salares en nuestro país. La verdad de las cosas es que en nuestro país existen solamente 55 salarios. Puede que existan un poco más, como 57, pero en general los salarios que actualmente tenemos contabilizados son 55. Y por eso es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia ecológica de los salares? Bueno, creo que esta imagen corresponde al Santuario de la Naturaleza Laguna Tevenquiche en el Salar de Atacama. Y como ustedes pueden ver, donde hay agua hay vida. Y vaya que hay vida acá. En nuestros salares, que yo les dije que son alrededor de 55, existen más de 260 humedales en dominios salinos. Y algo importante es que los humedales en el siglo XX disminuyeron en todo el mundo entre un 64 y un 71%. Y la pérdida y degradación de estos ecosistemas aún continúa. Es más, en los humedales continentales han disminuido alrededor de un 79% a nivel mundial. Acá, por ejemplo, podemos ver un humedal en el salar de Quisquiro, que es un salar inmaduro en la alta cordillera. Ahí pueden ver a mano derecha, van a ir apareciendo los mapas para que se ubiquen. Cerca de 15 salares que están en nuestro país se encuentran en sitios prioritarios para la conservación. Por ejemplo, el salar de Coposa, como pueden ver, en el norte de Chile, en la región de Tarapacá. El salar de Atacama es un sitio prioritario para la conservación. El salar de Pedernales también es un sitio prioritario en Atacama. O sea, tenemos sitios prioritarios para la conservación en todo el norte de Chile. Existen de las 7 zonas o áreas silvestres protegidas del Estado, 20 salares son o se encuentran dentro de áreas protegidas para el Estado. Por ejemplo, el salar de Yamará, que ahí pueden ver, el salar de Surire, en la región de Arica y Parinacota. Y bueno, también tenemos 7 sitios Ramsar, en 7 salares de nuestro país. Los sitios Ramsar, Ramsar es una convención que selecciona humedales a nivel mundial para la protección, porque son considerados sitios de gran relevancia producto de su flora y fauna a nivel mundial. Y nuestro país tiene 15 sitios Ramsar o 14 sitios Ramsar, porque hay uno que está a la espera,
Y de esos, la mitad son salares o se encuentran en salares. Por ejemplo, el salar del Huasco, ahí podemos ver, el humedal es un sitio Ramsar y es un salar inmaduro. Salar de Tara también es un sitio Ramsar. Vemos el humedal, también salar inmaduro. Salar de Maricunga, en la tercera región. Bueno, y también la laguna, el salar Laguna del Negro Francisco, un poco más al sur. Bueno, en la foto que ustedes tienen en su pantalla, van a ver que se ven unos colores verdes, unas grillas verdes que tapan los salares. Pero también hay muchos salares que no están con esa grilla. Bueno, esa grilla representa las zonas protegidas, todas las zonas protegidas que yo les nombré. Tenemos muchos salares que no están protegidos en nuestro país y que presentan las mismas condiciones. Por ejemplo, la gran mayoría de los salares que no se encuentran protegidos son los salares que se están en la alta cordillera de la región de Antofagasta y también los salares de la región de Atacama. Y de nuevo, donde hay agua, hay vida. Y aquí la gran mayoría de la vida de los salares es la avifauna. Por ejemplo, las parinas, el pato juarjual, la tagua. Y en este momento quiero que se pongan los audífonos y vamos a hacer un ejercicio para que se imaginen qué es lo que es o cómo es la vida. Entonces yo les voy a poner un audio. Vamos a ver si se puede... Oh, no se puede lanzar. Bueno, lamentablemente no. A ver, no se puede... A ver, ¿qué me dice esto? Dice que está desactivada la función. Bueno, vamos a avanzar. La gaviota andina, por ejemplo. Y también los mamíferos. Tenemos las vizcachas, que viven en lugares aledaños a los salares inmaduros, sobre todo. La picuña. Y también tenemos fauna que es endémica. Por ejemplo, estos son caracoles que viven en las aguas de los salares. Por ejemplo, este es un caracol, una especie de... que se llama Ascotanensis, que vive en el salar de Ascotán y que es única de ese salar. También tenemos otro tipo de fauna, por ejemplo, microfauna, que son las artemias, que son los alimentos para las aves, por ejemplo, el flamenco. Ahí está la artemia, en la foto va a salir como en el cuadrado. Y hacia mano derecha van a ver la imagen de la artemia como un poco con mayor resolución. Y también existen otros tipos, por ejemplo, un rotífero que se encontró en un salar que se conoce como salar de Quisquiro, que aún no sabemos si este sirve de alimentos o no, pero está ahí. Y algo súper importante de los salares es las rocas vivientes. ¿Y por qué las rocas vivientes? Bueno, porque las rocas en verdad de los salares están vivas, y se están vivas porque están colonizadas por microorganismos. En los salares encontramos las comunidades microbianas de ambientes salinos. Y en esas encontramos tres tipos de comunidades microbianas de ambientes salinos, que son los tapetes microbianos, las evaporitas y los estromatolitos. Y literalmente son rocas vivientes, porque ustedes pueden ver en la foto que la roca se encuentra con muchos colores. Aparecen unos colores verdes, unos colores rojos, unos colores más oscuros. Y esas rocas son evaporitas. Son rocas que han sido colonizadas por microorganismos. ¿Por qué? Porque estas rocas necesitan de los microambientes que se forman entre los cristales de esa roca. Por ejemplo, acá tenemos una evaporita que se ve muy claro, tres tipos de colores, un color amarillo, verde y un color rojo. Bueno, cada color representa diferentes bacterias. Por ejemplo, el color amarillo se encuentran bacterias que son mucho más resistentes a la radiación ultravioleta y por lo tanto quedan en la parte más superficial y protegen al resto de las bacterias que se encuentran abajo, que no les gusta la radiación ultravioleta. Las bacterias que están en la franja verde son bacterias que hacen fotosíntesis y el color verde es porque tienen clorofila en sus estructuras. Eso es súper importante porque muchos de ustedes que nos están viendo de otros países, quizás en sus países hay hasta vegetación, tienen quizás algunos viven en el Amazonas, otros tienen bosques, etcétera, pero estos son nuestros bosques. Nuestros bosques son estas rocas vivientes que nos proveen de oxígeno. Por eso es importante lo que vemos ahí, esa prueba contundente.
Y más abajo tenemos las bacterias que están en color rojo, ¿cierto? Que son bacterias que no utilizan el oxígeno, sino que son bacterias que descomponen la materia inorgánica, como por ejemplo el dióxido, el ácido sulfídrico, creo. Entonces vamos a continuar, ya que tenemos una foto a mano izquierda, ustedes van a ver una diatomea que se encuentran en las partes más superiores de estas rocas, y a mano derecha vemos unas bacterias como globos, esas son las que se encuentran en las franjas más verdes. Acá tenemos otra foto, y acá tenemos los estromatolitos. ¿Y por qué los estromatolitos? Porque estos literalmente son estructuras que tienen como forma concoidal, que se forman producto de la cooperación que tienen los microorganismos con la roca. Y de hecho, los microorganismos van construyendo estas estructuras, y cuando mueren, cuando se secan, van a ver en la foto que se ven todos los cristales que formaron. ¿Y cómo se forman? Se forman porque las bacterias se van apilando en las partes superficiales del suelo, y después van atrapando las sales, y después van colonizando esos niveles, y así sucesivamente hasta formar el estromatolito. En la imagen van a ver que en esa forma, ahí están como unas formas globulares, se encuentran entre medio de los cristales e incluso dentro de los cristales de yeso específicamente. Y para terminar, decirles que más de 20 salares que albergan humedales en nuestro país, es decir, salares que albergan vida, porque donde hay agua hay vida, no presentan ninguna figura de protección. Más de los 20 salares que albergan humedales en nuestro país no son considerados sitios prioritarios para la conservación. Y como dato, la gran mayoría de estos salares comparte las mismas características, ya sea en la microfauna o en la avifauna o en sus desarrollos. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el mapa que ustedes van a ver en su pantalla, van a ver unas estrellas en color rojo. Bueno, esas estrellas en color rojo son los futuros proyectos mineros que están en nuestro país en proceso, y que pretenden extraer sales y agua de estos salares. Y la gran mayoría se encuentran en lugares que no se encuentran protegidos, como por ejemplo los salares de la región de Atacama. Y con eso vamos a dar finalización a esta clase. Muchas gracias. Y vamos a habilitar el micrófono de los participantes. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron atentos a esta clase, y a continuación vamos a dar inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Así que en tu pantalla, en la casilla del chat, quiero que me dejes tu pregunta y yo la voy a responder. Un segundo, voy a habilitar los... A ver, denme un momento, por favor. Ya. Y acá las preguntas están llegando. Dice, veo que algunas estrellas están sobre áreas protegidas. ¿Por qué? Ya, buena pregunta. Voy a poner la pantalla. Bueno, porque el hecho de que sean zonas protegidas, los salares, no significa que no se puedan desarrollar proyectos mineros. Eso respondiendo a tu pregunta, Martín. Bruno Guerra nos pregunta, además de la minería, ¿qué otras acciones pueden afectar a los salares? Bueno, esa es una pregunta muy buena, y otro factor o otra cosa que puede afectar a los salares es el cambio climático. Como yo les mostré, los salares inmaduros, la gran mayoría de los salares inmaduros se encuentran en la alta cordillera, y esos son los que albergan la mayor cantidad de lagunas y vegas, y por lo tanto son los que se encuentran mucho más susceptibles a las variaciones climáticas. Es decir, uno de sus principales como agentes
o factores de riesgo son o es el cambio climático. Voy a ir respondiendo. ¿Dónde se aloja la salmuera? Ya, eso es una buena pregunta. Pero aquí veo dos preguntas. Quisiera preguntar, ¿qué es para ti un salar en profundidad? Hablaste de 900 metros de evaporitas. ¿Es así, evaporitas? Ya, eso es una buena pregunta. Bueno, hay salares que tienen, por ejemplo, el salar de Atacama es un salar que es un salar maduro y que tiene una gran profundidad. En algunos lugares se ha encontrado que tiene 900 metros de evaporitas, pero no es evaporita 100%. Hay niveles que son niveles arcillosos, niveles de arenas, etc. Otra pregunta, ¿cuáles son las diferencias en términos de consecuencias de las actividades mineras en los salares inmaduros a comparación de los maduros? Muy buena pregunta, Emily. Bueno, las consecuencias de la actividad minera en un salar inmaduro son mucho mayores que en un salar maduro. Eso se debe a que un salar inmaduro, al no tener un desarrollo de sus costas salinas y no tener un desarrollo importante en su estructura misma, es mucho más susceptible a las condiciones que afecten la disponibilidad hídrica. Por lo tanto, por ejemplo, yo les mostré en la foto, voy a ponerla en la pantalla nuevamente. A ver, vamos a poner aquí. Así se ve mejor, ¿no? A ver, aquí estamos. Aquí está. Por ejemplo, la foto que va en su pantalla, en este momento, es una laguna que tiene paleocostas. Es decir, que la laguna ha ido retrocediendo a lo largo de los años producto de las variaciones climáticas. Ahora, si es que otro factor, por ejemplo, una extracción de agua ocurre en ese lugar, obviamente va a afectar los niveles del salar y también la superficie de los humedales. Yo creo. Otra pregunta, dice Valesca Molina. Dice, ¿puedo encontrar perclorato en estromatolitos? Los estromatolitos los voy a encontrar solo en paleolagos. No, los estromatolitos los podemos encontrar en paleolagos y también en lagunas que son, en lagunas netamente tal. Por ejemplo, en la laguna Tebenquiche encontramos un tipo de estromatolito que se llama microbialito, que lo voy a poner en la foto, a ver, para que lo podamos ver. A ver. ¿Dónde está? A ver. Bueno, por ejemplo, ese es un estromatolito que no es de un paleolago. Y, a ver, otro. Ahí está. Por ejemplo, en la imagen vas a ver que me hizo esta pregunta Valesca, que aparecen como unos globos de color negro. Bueno, todos esos globos de color negro son microbialitos y son como estromatolitos que están vivos. Cuando esos, si es que en este caso esta laguna se secara, un ejemplo hipotético, van a formar la estructura ya netamente los estromatolitos como tal que están ya secos, como los que puedes ver en la foto. Llegan más preguntas, a ver, voy a ir saludando a todos. María Valladares, ¿qué nos dice? ¿Tienen datos sobre la edad de los salares? Debe ser así, o de ser así, ¿qué métodos usan para datarlos? Buena pregunta. Se puede, sí, tengo entendido que hay algunos métodos de dataciones en algunos minerales, pero desconozco a profundidad eso. Sí sabemos la edad de los salares, que por ejemplo, los salares altoandinos, algunos tenemos datos que son de hace 16.000 años, y lo conocemos por los datos que se han hecho a partir de perforaciones, con unos sondajes pequeños que se hacen y uno va leyendo o va datando los diferentes niveles del sedimento, etcétera. Pero también tenemos salares muy antiguos, entonces igual hay una
por decirlo de alguna manera, hay una estimación de la edad de los salares, pero ahora métodos específicos para salares no lo desconozco. Alex Valdivia nos dice: excelente ponencia, los volcanes se encuentran asociados a los salares. ¿Qué minerales económicos se están extrayendo en los salares? Ya, muy buena pregunta. Los volcanes, tenemos salares que se encuentran entre volcanes, por lo tanto sí están asociados a los salares, de forma directa y también indirecta. De forma indirecta, ¿por qué? Porque las rocas que se originan como productos volcánicos van a entregar los elementos necesarios para que se formen los salares, por lo menos de esta región, porque en otros lugares del mundo también se pueden formar salares producto de retrocesos de mares. Y desde el punto de vista directo, hay salares que se encuentran en zonas volcánicas activas, por ejemplo, en antiguas calderas volcánicas que tienen flujos térmicos remanentes y que también siguen entregando elementos químicos importantes para la subsistencia de ciertos microorganismos, por ejemplo, el arsénico, el boro, el litio, etc. Y desde el punto de vista, ¿qué minerales económicos se están extrayendo de los salares? Bueno, actualmente se explota, por ejemplo, los salares se han explotado por el uso de los nitratos, como muy bien dije. Existe la minería del litio, que extrae sales, y bueno, extrae salmueras que se encuentran muy concentradas en sales y esas se van concentrando en diferentes procesos y a partir de ahí después se mandan a procesar y ahí se extrae el litio y también se extrae el boro, por ejemplo. Eso de algunos minerales, como la ulexita. Existen harto pequeñas minerías de boratos. Y bueno, voy a dar la palabra a Gino, que no sé dónde está Gino. Creo que sí está en silencio. A ver. Gino, no sé si nos escuchas. Bueno, a veces no tengo respuesta de Gino, pero para dar término, muchas gracias a todas las personas que se conectaron de diferentes países. Tenemos gente que nos está viendo de México, gente desde Ecuador, gente de Lima, Perú, etc. También tenemos gente desde Italia, desde Australia que nos están viendo. Y los quiero dejar invitados a que visiten mi sitio web, que lo voy a dejar escrito en mi pantalla, o sea, en la casilla de los comentarios. Ahí está el sitio web, es jordanjofre.com. Ahí van a encontrar información de mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo. Si ustedes son geólogos o son profesionales del área de la antropología, de la sociología, etcétera, y que trabajan en temáticas medioambientales, escríbanme por ahí y con mucho gusto les voy a responder. Contáctenme. También ahí les voy a dar como, si es que también hay gente que trabaja en educación y necesita información, etcétera, yo les voy a hacer llegar mucho más material. Así que estén atentos a las redes sociales, sobre todo a mi sitio web. Ahí voy a estar subiendo un artículo respecto a esta presentación para que lo lean, donde van a encontrar la bibliografía completa de esta presentación y además las fotografías que utilicé. Así que vamos a dar por finalizado esta presentación. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. El sitio web es jordanjofre, es mi nombre, jordanjofre.com. Ahí van a encontrar mi sitio web y van a encontrar toda la información respecto a mis próximos eventos y también de mis artículos que voy a estar publicando. Ay, perdón, disculpen, lo estoy enviando ahora sí, jordanjofre.com. Ahí está el sitio web, ahí lo escribí. Para que estén al tanto, aquí están mis redes sociales y están mis contactos, mi correo, para que me puedan escribir. Muchas gracias, Esteban. Bueno, un abrazo a todos, muchas gracias nuevamente por conectarse. Sé que hay gente que está quizás madrugando, hay gente que está viendo a horas muy tarde de la noche o muy temprano, así que nada más que decir que muchas gracias. Espero haber aportado un poco de conocimiento quizás a la percepción que ustedes tienen, porque había gente que piensa que los salares eran importantes para nuestro país desde el punto de vista económico, que sí, es verdad, son importantes desde el punto de vista económico por los minerales que tienen, pero también por la vida que albergan. Y por lo tanto les dejo
la pregunta para ustedes, para que lo piensen en sus casas, de cuál es realmente la importancia de los salares en el norte de Chile y en general en el mundo. Así que, sin más que decir, me despido, un abrazo, muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Esta presentación la grabamos y la vamos a subtitular y la vamos a dejar en inglés para que si tiene gente que vive en otros países y no entiende el español, la vamos a compartir. Así que, pero todo va a estar en mi sitio web, que voy a dejarlo nuevamente en la casilla de los comentarios, jordanjofre.com, y me despido. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a Jordan Jofre, que ha dado, ¿no es cierto?, su charla. Dejarlo invitado a todas las personas en GeoAprendo a que estén al tanto de la próxima charla que va a ser este miércoles 3 de junio a las 5 horas, condiciones paleoclimáticas del núcleo hiperárido del desierto de Atacama para los últimos 32.000 años, que va a estar por Héctor Orellana, así que estén pendientes ahí a la página, que este miércoles 3 de junio se viene la próxima charla. Así que muchas gracias a Jordan Jofre, que compartió sus conocimientos hoy día. Entonces nos vemos en una próxima. Bye bye.